Vamos a continuar con esta serie que se titula El llamado. Y el tema que vamos a hablar hoy se llama Reclama tu llamado. Estuvimos viendo la semana pasada en forma de pregunta, ¿Dios está llamándome? Y es algo que algunos consideraban, o estuvimos viendo la consideración de algunos, de que pensaban que el llamado era para algunas personas, pero como vimos en las escrituras, como Dios nos está llamando a todos nosotros. Hoy quiero hablarles no desde la postura de alguien que tiene una posición o desde la postura de un pastor hacia las personas que están escuchándonos, sino quiero hablarte de alguien que ha sido llamado por Dios hacia algunas personas o hacia todos los que nos están escuchando, que son los que Dios está llamando hoy. Sí, Dios te está llamando a ti hoy. Y yo quiero que prestes atención en lo que vamos a compartir, porque al final de esta sesión tú te vas a dar cuenta que el llamado tiene mucho que ver con las decisiones que vamos a tomar en el transcurso de nuestros días en los siguientes años que están por venir. Así que, ¿cómo es el llamado? ¿Cómo es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros? Dios nos ha elegido, nos ha escogido, nos ha dotado de habilidades, de dones con su unción y nos llama para un trabajo específico. Quiero que vayamos a Efesios 4:1, ese versículo que hemos estado utilizando. Dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y esta palabra final, han sido llamados, es importante que la tengamos en cuenta, pero también es muy claro lo que dice, es que vivamos una vida digna del llamado. Quizá muchos nos preguntamos cómo es llevar una vida digna. Déjame decirte que el llamado no es un complemento, no es algo que tomas para añadirle a tu vida y poder empezar a caminar de una manera diferente. El llamado no es un trabajo, el llamado no es a lo mejor a la familia o a los pasatiempos, o a los viajes, o no estamos llamados solamente para mantenernos ocupados todo el tiempo o ir a la iglesia, sino hemos sido llamados por Dios. Estamos siendo llamados para ser iglesia. Es decir, no vamos a la iglesia, sino nosotros somos la iglesia. Entonces el primer llamado que Dios nos da es pertenecer a una iglesia, pertenecer a un grupo en el cual Dios ha depositado su autoridad y ha depositado tareas muy específicas para poder lograr en el tiempo en el que tú vives, en el que estás en esta tierra. Yo conozco a algunos de ustedes que hoy quizá nos están mirando y especialmente entendemos que el clima es complicado, que las situaciones que estamos pasando son difíciles. Quizá nos sentimos desgastados, agotados físicamente, quizá estamos con las emociones hasta el piso o quizá destrozados por dentro y quizá nuestro espíritu no se encuentra tan animado. Pero déjame decirte que el diablo no puede destruirte. Aunque trata de desanimarte, no puede destruirte. Porque normalmente está ahí con una voz sigilosa o está hablándonos a nuestros oídos. Quizá te está diciendo, ¿puedes seguir realmente o ya no tienes ganas de seguir? ¿Vale la pena hacer lo que estás haciendo? ¿Realmente alguien le está tomando importancia a lo que haces o de plano tienes que dejarlo? Esas voces son las que apagan constantemente el llamado que hay en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo superas el llamado? ¿Cómo superas la fatiga? ¿Cómo superas el agotamiento? Quizá estás dudando de ti mismo. ¿Cómo superas que hay una oposición y resistencia cuando tú estás tratando de avanzar? ¿Cuál es la respuesta? Mantener la pasión y continuar. Mantener la pasión y continuar. Mantener la pasión y continuar. Esa es una de las claves. Entonces, lo que tengo que saber hoy es que yo soy llamado y cada uno debemos y podemos recordar y recuperar ese llamado que Dios nos ha dado. Así que hoy podemos preguntarnos, bueno, ¿y para qué estoy llamado? ¿Llamado a qué? La mayoría de la gente piensa que están llamados a un trabajo. La mayoría de los que estamos hoy viendo dicen, bueno, pues es que estoy haciendo lo que tengo que hacer en esta vida. E inmediatamente lo asimilamos al trabajo, a las obligaciones que tenemos, pero Dios nos ha llamado aún a cosas mucho más grandes. Entonces, antes de que Dios te llame a un trabajo, Dios te está llamando a ti primero. Antes de llamarte a una actividad, Dios está ocupándose de que tú puedas ser la persona que Dios necesita
en este tiempo. Jesús no vino a llamar a los justos, sino vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, si tú te consideras que eres una persona que has tenido deficiencias, que has tenido un pasado oscuro, que a lo mejor no eres la persona ideal, Dios te está llamando al igual que cada uno de nosotros. 3 cosas importantes o un par de cosas importantes que necesitas saber acerca del llamado. Dios te llama a la salvación. Antes de que Dios te llame a ese trabajo, antes de que Dios te llame a ese tiempo de estar con Él, Dios te está llamando a salvar o a tener salvación en tu vida. Número 2, Dios te llama a la santificación, es decir, Dios quiere que camines apartado, que tengas una forma de vivir, que tengas una vida con santidad, una vida con sentido, una vida con propósito. Y también Dios nos está llamando al servicio. Dios quiere que los talentos que tienes, las habilidades, los regalos, que los puedas usar en la iglesia, así como Dios utiliza a la iglesia en el mundo para hacer cosas maravillosas. Puede ser que tu llamado sea muy específico o puede ser que no. Lo importante es que Dios nos está llamando a todos. Mira lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan o digan. Si estás ahí con alguien, dile, recuerda esta palabra, todo. Todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Pero ¿cómo sé si estoy listo? ¿Cómo sé si realmente soy lo suficientemente bueno? ¿Cómo sé si tengo la suficiente preparación? ¿Cómo sé si ni siquiera me siento listo? Primera de Corintios 1:26, la respuesta dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. ¡Qué alentador! Qué alentador es esta palabra, porque no es necesario que yo esté ya entrenado, porque no es necesario que yo también tenga la mejor calificación o que esté preparado, porque quizá cuando Dios nos llama, ninguno de nosotros estamos preparados. Dios no llama a los preparados, sino Dios prepara a los que llama. Tú y yo quizá no tenemos la preparación, pero Dios nos está llamando para preparar nuestras vidas. ¿Cuál es mi historia? La historia es que pues Dios me salva, Dios me tiene en una familia ya que asistíamos a la iglesia, pero en medio de esa dinámica Dios me llama, y cuando Dios me llama mi vida simplemente era un desastre. Lo más probable es que todo el mundo pensaba que nunca llegaría yo a compartir la palabra o a ser un pastor o dirigir a un grupo de personas o a liderar a más personas a ser seguidores devotos de Jesús. Pero Dios inmediatamente que me llamó a ser pastor, Él también me llamó para ser un hombre íntegro. Él mismo es el que me llamó. Yo sé que había muchísimos detalles y aún quizá lo sigue viendo. En aquel tiempo ya tenía a mi esposa, tenía a mis hijos, servía muchísimo en la iglesia, me encantaba ayudar en la iglesia, en lo que fuera. Me encantaba también ayudar a que mucha gente conociera a Jesús, pero yo mismo decía en voz alta, yo no quiero ser pastor. Yo había renunciado con mis palabras, yo había dicho que no lo quería hacer, a pesar de venir de una familia de pastores. Yo decía, yo no quiero ser pastor. Pero cuando yo tomo el llamado, cuando yo decido que sí quiero avanzar en el llamado, casi todos se rieron. Casi todos se preocuparon, casi todos se criticaron, porque pensaban, este cuate va a regresar las andadas, no lo va a lograr, en un par de meses va a fallar, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir algo, a veces las críticas de la gente confirman el llamado de Dios. Tú estás llamado por Dios y debemos de vivir una vida digna. Quiero hablarte de 2 cualidades del llamado. Hay 2 cualidades que el llamado de parte de Dios hacia nosotros deben de estar muy presentes en nuestras vidas. Número 1 es el costo del llamado. El costo del llamado. Cuando Dios llamó a Pablo, en aquel tiempo que se llamaba Saulo, Dios no le dijo, ya te llamé. Dios lo dejó ciego, lo dejó cegado por la luz y no le dijo que ya tenía un llamado. Pero una vez sano, es decir, una vez que Dios lo curó, Pablo se dio cuenta que traía un currículum sumamente loco. Había sido aquel que había perseguido a la iglesia, que correteaba a los cristianos, que los mataba, que los azotaba, y que también sabía que a través de esto Dios le iba a abrir puertas, porque Pablo era esa persona. Mira lo que dice Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles
y a reyes como también el pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Quiero que pongas atención a esto. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Déjame decirte que el llamado trae un costo consigo. A veces pensamos que cuando Dios nos llama, todo va a ser miel sobre hojuelas o todo va a ser demasiado fácil o sencillo, pero la realidad es que hay un precio que debemos de pagar. El acceso al corazón de Dios, todo mundo lo tiene, pero estar en intimidad con Dios, conocer sus secretos, conocer su llamado, implica un sacrificio de nuestra parte. Puedes tú ser un instrumento elegido de parte de Dios en el contexto que tú te encuentras. Puede ser elegido para tu familia, puede ser elegido para tu trabajo, puede ser elegido para el ministerio, pero todo viene con un costo. En el momento en que entras en ese llamado, entonces vas a tener que salir de tu zona de confort. ¿Cuál fue mi trabajo a lo mejor en el tomar el llamado? Yo tuve que dejar mi iglesia, tuve que dejar a la gente que amaba, tuve que entender que en ese momento me encontraba asustado y no listo. Esa es la realidad, no preparado, me sentía incompetente, pues a mí me sentía incomprendido, pero aceptar el llamado de Dios fue como rechazar a las personas que eran quizá mis pastores o rechazar a aquellos que decían, puedes estar cerca de mí. Herir a esas personas también hubo una herida en mi corazón. El llamado trae consigo su propio costo. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a algo y necesitamos aceptar el costo de ese llamado. Dios a menudo usa nuestro dolor más profundo para lanzar nuestro llamado más grande. Dios a menudo usa nuestro dolor más profundo para lanzar nuestro mayor llamado. No es fácil sentirse rechazado, incomprendido, que la gente se ría, que enfrentas ataques a lo mejor espirituales, pero el dolor que está en lo privado, es decir, lo que tú pasas, ese dolor o ese costo que tú pasas en privado, es parte de ese llamado público que Dios tiene para cada uno de nosotros. Servir a Dios es como un regalo, pero a veces se siente como un molino que nos está moliendo, que nos está triturando por dentro. Vivir al llamado es una emoción muy grande, pero también se siente como un peso. Vivir el llamado es como un ministerio excitante, pero a la vez también es agotador y desgastante. Si seguir a Jesús no es el mejor regalo y la mayor carga, quizá no estamos haciendo las cosas correctamente. Claro que no es fácil. Dios nunca prometió que iba a ser fácil y no lo va a hacer. Sobre todo en los tiempos que estamos pasando y los tiempos que se avecinan, cada vez el llamado va a ser más difícil poderlo sostener, poderlo llevar, porque la vida nos está poniendo las cosas más fácil, nos está trayendo la comodidad, nos está diciendo todo se puede obtener sencillo y fácil. Y la pregunta es, ¿por qué el llamado tiene que ser algo difícil? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios nos está llamando. El mayor enemigo del llamado es la comodidad. No sabes cuántas personas he visto con potencial que tienen un llamado grande en sus vidas, pero la comodidad es quien gobierna sus vidas y es imposible que la comodidad y el llamado puedan ir de la mano. Nunca sacrifiques tu llamado en el altar de la comodidad. Nunca pongas tu llamado como un sacrificio en el altar de la comodidad. Número 2, el sustento del llamado. Es aquello que te lleva a mantenerte, es aquello que te sustenta constantemente y que no te permite rendirte en el momento que estás. Escribí una frase hace unos días: cuando estés pensando en renunciar, acuérdate por qué iniciaste. Acuérdate en dónde empezó esa pasión para volver a recuperar y pelear por tu llamado. Quizá te sientes abrumado, quizá te sientes perseguido como le pasaba a Pablo, que él estaba perseguido, abatido, torturado, había estado en prisión, había sido azotado, había sido náufrago, apedreado, lo había mordido una serpiente, fue golpeado, había fracasado, había falsamente sido acusado y había sido encarcelado también injustamente, y tantas cosas que le pasaron a Pablo. Entonces la pregunta es, ¿cómo perseveró Pablo más que otros creyentes? ¿Cómo fue que Pablo pudo aguantar todas esas cosas tan difíciles? Y muchos de nosotros, apenas si nos pasa algo, automáticamente abortamos la misión del llamado. Dos cosas importantes. Pablo no terminó porque era competente.
Pablo terminó porque Dios le había llamado. Es decir, no importa cuántas habilidades tengamos, cuando Dios no nos ha llamado para algo, simplemente eso no va a funcionar. Ahora, y no importa cuántas habilidades no tengas, pero si Dios te ha llamado, entonces Dios te va a respaldar en el momento que tú pongas las manos sobre la vida de muchas personas a las cuales Dios te llama, porque Él es el que va a ser el sustento. Filipenses 3:13 dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Sigo avanzando, sigo presionando, sigo esforzándome porque hay un llamado que Dios me ha dado. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo mantuve la fe, terminé la carrera, me llamaron a servirle al Señor y estoy reclamando todos los días ese llamado por el cual vivo. Este ha sido el año más difícil, yo creo, para muchas personas que tomaron el llamado y que dijeron es el tiempo de avanzar y tomar a lo mejor a otras personas y ayudarlas a crecer, porque este ha sido el año más difícil, el año del COVID, el año de los desafíos raciales, de la política, de las diferencias, de la tensión, de todo lo que sucede en el mundo. Pero por otro lado, qué curioso, que ha sido también el año más fácil para tener buena economía, para tener buenos inmuebles, casas nuevas, los planes financieros, ganancias mucho mejores. ¿No te parece que hay algo que está sucediendo ahí? Mientras por un lado las finanzas o la gente está teniendo la oportunidad de tomar todas las cosas que este mundo ofrece, está siendo cada vez más difícil tomar el llamado que Dios está ofreciendo. ¿No te suena algo raro ahí? Que Dios está buscando a personas que no están buscando su comodidad, sino que están buscando el sacrificio de su propia vida por el reino de los cielos. Quizá, ya sé, por dentro está diciendo, eso no es para mí. Yo eso no lo quiero, eso no lo voy a aceptar. Yo no puedo dejar mis comodidades. Mira, Abimael, ¿no ves todo lo que he logrado? ¿Cuánto me ha costado? En esta pandemia me puse las pilas, empecé a ponerme a trabajar y ahora me dices que necesito poner mi vida en el llamado y no en las cosas que quiero, las que necesito. Todos vamos a tomar nuestras decisiones y todos vamos a comer y cosechar de las decisiones que vamos a tomar en este tiempo. Algunos dicen, yo no puedo avanzar en el llamado, no puedo parar de tomar, no puedo parar de fumar, no puedo parar de decir cosas malas, de mentir. Parece que ese es mi llamado. Soy llamado a fracasar, soy llamado a hacer las cosas malas y quizá no se vaya de mí, así ya voy a hacer todo el resto de mi vida. Pero Pablo dijo, estoy siendo presionado por todos lados, estoy siendo empujado por todos lados, pero no aplastado. También dijo, estoy perplejo, pero no desesperado. Estoy siendo perseguido, pero no abandonado. Estoy siendo derribado, pero no destruido. Te voy a decir que aún con el llamado, aún en el llamado, muchos hemos estado lejos de Dios. Muchos hemos hecho algunas cosas malas, aún con el llamado. Quizá tú has estado lejos de Dios y este COVID lo que vino a hacer es alejarte todavía mucho más de Dios. Y quizá hoy necesitamos recuperar lo que dice Romanos 11:29, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Algunos de nosotros tenemos la idea de que si le hemos fallado a Dios, ya quitó Dios su llamado de nosotros. Pero eso no dice la palabra. Dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. La palabra irrevocable es algo que ha sido revocado, retirado, derogado, anulado, retenido. Y dice la palabra que lo que Dios te ha dado no ha sido pasado por ninguna de estas cosas. El llamado que Dios nos da es eterno, es divino y se va a cumplir en nuestras vidas. Quiero hoy terminar con esto. Necesitas entender que hay un llamado que Dios tiene, que quizá no lo estás viendo, que quizá está bloqueado por las actividades, está bloqueado por el rumbo de nuestra vida. Pero es importante que hoy tú puedas recuperar tu llamado y decir, estoy llamado a esto. Y mantenerte, permanecer, porque la fidelidad de Dios o el llamado no es lo que hacemos en el futuro, sino en lo que somos fiel hoy. Si tú estás siendo fiel a Dios hoy, necesitas saber que estás yendo en el camino correcto del llamado que Dios te ha dado a cada uno que te ha dado a ti y que nos ha dado a cada uno de nosotros.
termino leyéndote y haciendo esta oración por ti. Quiero terminar orando esto que dice en 2 de Tesalonicenses 1, 11 y 12. Quiero orar por ti, Señor. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que les ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder de llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que lleven ustedes y serán honrados juntos con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Señor Dios y Jesucristo. Señor, yo quiero orar en este tiempo por aquellas personas que han estado dormidos en su llamado y que tú les estás llamando hoy a despertar, a luchar y a pelear por ese llamado. Señor, gracias porque tú les das el poder para llevar a cabo todas las cosas que tú has puesto a través de la fe y que esa fe puede mover sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque a través de que cada uno de nosotros tomamos el llamado en nuestras vidas, Señor, la gente glorifica el nombre de Dios y tu nombre, Señor, será honrado cada vez que nosotros llevamos las obras que glorifican tu nombre, Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada persona que tú has llamado en este tiempo. Les has llamado para orar por otros, les has llamado para compartir la palabra, les has llamado, Señor, para generar finanzas y darle a otros, Señor. Les has llamado, Señor, para crear ideas, para tener ideas creativas, Señor, para poder salir adelante en los negocios. Padre, gracias porque les has llamado para ser instructores en las escuelas, instructores en la educación, instructores en los negocios. Gracias, Padre, porque cada uno de los que hoy están ahí conectados están viendo, Señor, el fruto de ese llamado en sus vidas. Señor, y también en esta hora yo quiero dar gracias por aquellas personas que hoy deciden abrir su corazón a Jesús y que están desesperados por decir: yo quisiera tener un sentido, un propósito en mi vida. Y Señor, yo quiero hoy dar gracias con cada uno de ellos. Si tú estás ahí escuchándome y tú dices: yo necesito recuperar la pasión, yo necesito recuperar el llamado, yo necesito entregar mi vida a Jesucristo, yo quisiera que mi vida fuera útil en esta tierra todos los días que me restan. Este es un buen momento para orar y decirle a Dios que es importante abrir tu corazón para que Él pueda ingresar. Señor, gracias te doy en esta hora por aquellas personas que están abriendo sus corazones y que te están nombrando en esta hora que tú eres el Rey y el Señor de sus vidas. Gracias, Señor, porque les has perdonado sus pecados y hoy, Señor, les levantamos como tus hijos para que entren a este proceso, para que entren a esta nueva vida en Cristo Jesús y se cumpla esa palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Di con tus palabras: Señor, abro mi corazón y te entrego mi vida para que tú me des el propósito de lo que tengo que hacer en esta tierra. Señor, gracias en este tiempo. Bendecimos tu nombre y oramos, Señor, por tu abrazo, oramos por tu guía, oramos, Señor, por la fuerza que necesitamos todos los días para seguir peleando por el llamado que tú nos has dado, por seguir, Señor, escuchando la voz para completar la obra que tú has puesto en nuestras vidas. Y también, Señor, por todos aquellos que de alguna manera serán afectados, así como Pablo fue llamado a los gentiles y fue llamado a extender el reino de los cielos, así tú nos estás llamando a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un privilegio poder compartir esta serie, El Llamado, y ahorita al final vamos a estar conectados en esta sesión de Zoom un par de minutos para, si tienes una necesidad, para orar por ti. Vamos a estar juntos con un par de amigos y vamos a estar conectados al final de esta sesión. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Bendiciones.